Bienvenidos, bienvenidas a Liminal, un espacio en el borde, entre estados, donde las cosas todavía no son del todo una u otra. Liminal es un viaje hacia lo incierto, una exploración de temas en transición, un refugio para quienes cuestionan lo establecido y encuentran sentido en lo ambiguo. Somos Olmés Y Caíto Scatini. y te invitamos a estas conversaciones desde el umbral, donde el diseño, la tecnología y el pensamiento se cruzan. Y nada está completamente definido. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo anda Sol? Bien, acá estamos con un tercero, hoy tenemos un tercero, una tercera. Exactamente, la tercera es, espero que la audiencia se ponga muy contenta cuando diga, está Paulina en Liminal. Paulina Y no es la que Becerra, cocina. que no es la que cocina, cocina otras cosas, ideas, cocina. Bueno, amiga por ambos bandos, así que bueno, como me gusta decir a mí, es la primera persona magíster que conozco, así que es una amistad con mucho orgullo. Pero bueno, Con chapa. exacto, chapeando totalmente. ¿Para qué le invitamos a Paulina? Porque creo que es la persona correcta para lo que fuimos cocinando con este episodio, con este capítulo, que todo arrancó un poco con un video que le había compartido a Sol sobre una empresa, una startup que se llama Zoox, Zoox, espero estarlo pronunciando correctamente, vamos a dejar el link de referencia por acá, que lo que hicieron fue un vehículo autónomo parecido a un bus, a un colectivo, pero sin chofer y sin los asientos como que parece un bus. Vos entrás y parece un living. Y este colectivo te lleva del punto A al punto B, maneja absolutamente solo, automatizado, o sea, al 100%. Y lo que más destaca de esto, y que un poco lleva la bandera de este podcast que se llama Liminal, es que ellos no se autodenominan dentro de la categoría de es un bus, es un transporte público, sino es como que van a algo, un vehículo autónomo, como una super categoría un poco más heavy. Y lo que en donde están parados, que es lo que a mí me llama la atención, es que ellos no se definen como nada de lo que conocemos, sino se definen como algo nuevo, que podría ser una categoría nueva en sí mismo, pero lo que habla al final es de estos productos en transición, cosas viejas pero que son nuevas, que cambiaron pero no son tan distintas, y también me hizo acordar un poco a cómo Steve Jobs presenta al iPhone. El iPhone lo presentó como es un navegador, es un teléfono y es un reproductor de música. Lo repitió como 3 4 veces hasta que dijo es un iPhone. Entonces, estos productos, cosas en transición, la innovación de primera mano. Así que vamos a charlar un poco de todo esto. Bueno, lo primero que le quiero preguntar a Paulina es ¿qué es innovación? Pero antes, una cosa importante que no dijimos. Paulina, además de su magíster, estudió, no sé qué título tiene eso, pero no importa, estudió sobre el futuro. ¿Cómo se llama exactamente? El título, Sí. yo soy diseñadora industrial de formación original. El magíster este que dice Richard es maestría en ciencia, tecnología y sociedad. Y en parte todo el proceso de investigación, de trabajo, recorre un montón de campos diferentes, desde teoría de la innovación hasta filosofía, cultura. Digo, vamos cruzando un montón de cosas porque precisamente la innovación tiene que ver también con la cultura humana, ¿no? Con las personas y todo esto. Pero vos habías hecho no es curso, sé que no era curso, pero algo de futuros. Eso. Sí, no, de futuros, en realidad, el tema de futuros es un tema que está todo el tiempo dando vuelta alrededor del diseño. Yo no cursé formalmente ningún programa que trabaje sobre Ah, futuros, pero lo vengo encontrando o quizás es mi cabeza la que me lleva para ese lado, que lo vengo encontrando como reflejo en un montón de otros programas. Hace relativamente poco, digamos unos 10 años, se empieza a hablar más formalmente de las áreas de futuros o del diseño o el desarrollo futuros.
mergeando, digamos, conectando un poco con lo que antes era prospectiva y prospectiva estratégica, que son ramas más de las ciencias sociales y que tienen como objetivo quizás no tanto pensar soluciones, sino hacerse preguntas y reflexiones sobre los futuros posibles, probables, deseables de las sociedades, y que es parte también de los mismos desarrollos o las mismas discusiones que venimos atravesando todos los que estamos involucrados de alguna manera en la modificación del mundo en el que vivimos. Entonces hay como cruces de muchas áreas que suelen ser interesantes. Ok, entonces eso, Paulina, el motivo por el cual invitamos a Paulina es porque si vamos a hablar de cosas nuevas, ¿no? Paulina estaba más que sobrecalificada para venir a participar del tema. Ahora, si vamos a hablar de futuros, de lo nuevo, de la innovación, empecemos por definir qué es innovación, ¿no? Porque no es innovación, no es lo que todo el mundo piensa, no sé, nos vamos a algún lugar, fumamos cosas, comemos hongos y de repente baja la luz y, upsí, tenemos algo nuevo, ¿no? ¿Qué es innovación? Bueno, hay un montón de definiciones más formales, más técnicas, más filosóficas de lo que es la innovación, pero a mí me gusta decir que la innovación es la adopción de una solución novedosa en un contexto determinado. Porque ahí combinamos como varios componentes y que están relacionados por ahí con lo que Ricardo decía hace un rato. Por un lado, tengo que tener una solución novedosa, tiene que haber un grado de novedad, tiene que ser algo distinto de lo que existe para que entre dentro de esta categoría de innovación, pero al mismo tiempo tiene que ser adoptado, es decir, que sea utilizado efectivamente por un grupo de personas o por un contexto determinado que le saque provecho a esa novedad. Y un poco relacionándolo con esto que mencionaba Ricardo, las personas, para adoptar las cosas, necesitamos asimilarlas a lo que conocemos. Es lo que se conoce como el concepto de familiaridad tecnológica. Para que yo pueda usar algo, tiene que tener alguna conexión con lo que yo ya conozco. Tengo que poder asociarlo con usos, con soluciones que ya conozco. Y Ricardo decía, el iPhone se presentó como una suma de soluciones que yo ya conozco, un navegador, un teléfono. Esas soluciones son las que conozco y la manera de acercarme a esa solución y de plantear el puente a la adopción es decir, esto que te estoy mostrando te va a servir para reemplazar o para lograr resultados en estas áreas, en estos ejes o en estas categorías de problema o de solución que ya están en tu vida. Si no existe esa familiaridad, es muy difícil que pueda adoptar una solución. Si me presentás una cosa que no tiene conexión con mi realidad, puede que me parezca fantástica, puede que me parezca alucinante, puede que me resulte inspiradora, pero está más cerca de una ficción, que es otra cosa que está bastante relacionada con la innovación, que es cómo movemos, y un poco Ricardo también hablaba de eso, el límite, cómo jugamos con el límite entre eso conocido y lo que viene después, que no es conocido porque todavía no existe. Entonces, ¿cómo acercamos un poco esas brechas? Creo que ese es uno de los grandes desafíos de la innovación. Sí, eso es re fundamental, esto de la innovación, de la familiaridad con lo nuevo, ¿no? A veces se conoce, bueno, vos habías mencionado la otra vez, cuando hablábamos, cuando hacíamos la previa, lo llamaste umbral Maya, Most Advanced Yet Accepted. Yo lo conozco como el efecto Ricitos de Oro. Sé que también tiene otros nombres, pero es fundamental, ¿no? Que para que algo pueda ser adoptado, la gente tiene que entenderlo. Es una línea muy delgada entre que sea lo suficientemente reconocible como para que, o sea, lo suficientemente familiar como para que sea reconocible y lo suficientemente distinto de lo que existe como para que sea nuevo. Y ejemplos de esto de que si algo es demasiado nuevo, nadie lo entiende, nadie lo adopta, es el mouse, bueno, el iPhone, pero el iPod, ¿no? Al principio el iPod, si vos no me decías, hasta que Jobs no dijo 1000 canciones en tu bolsillo, nadie pensaba en el pitutito de USB como algo, ¿no? Uy, tengo un montón de cosas.
No sé si... Totalmente. Sí. Este umbral que aparece, o sea, la idea de umbral es una idea que propone Raymond Loewy, que es un diseñador bastante polémico, pero que el concepto sigue siendo súper interesante para pensar ese límite, por decirlo así. Lo que es interesante es que el concepto umbral es una puerta, ¿no? Es el espacio que conecta dos mundos distintos. Y el umbral maya conecta el mundo de lo conocido con el mundo de lo nuevo, de lo desconocido. Y Sol, vos dijiste que es una línea muy, muy delgada, pero yo diría que también es una línea muy difusa, porque es una línea que no Claro. está claramente dibujada, no hay un límite en donde yo pueda decir en el punto 004 de tal línea de evolución de una cosa es donde está el límite. Y hay otra cosa que es interesante, que ese límite o que ese umbral se va moviendo a medida que nosotros vamos conociendo otras categorías de producto o que vamos adoptando otras soluciones en nuestra vida cotidiana. Y eso también lo hace bastante complejo en términos de adoptar el concepto y como herramienta. Podríamos decir, a mí me gusta decir a veces que el umbral maya es como una utopía, es la utopía de la innovación, es el límite con el cual jugamos en el desarrollo de soluciones por un lado, si quiero quedarme del lado de lo conocido, es cómo impulso la adopción, o sea, el límite me sirve como techo para proponer soluciones que sean novedosas, pero que al mismo tiempo tengan una conexión real, que las pueda lograr colocar en esos entornos, en esos contextos, o si yo quiero impulsar más una cuestión de posicionamiento o generar reflexiones o discusiones o provocaciones, me voy a tratar de pasar del umbral y proponer una cosa que me ayude a discutir lo que queremos, porque en el fondo del otro lado del umbral no está solo lo que podríamos tener como resultados de la innovación, sino qué cosas de esas las queremos o no las queremos. Y creo que el juego de ese umbral también nos sirve para generar conversaciones y discusiones sociales asociadas con ese futuro y con los resultados de la innovación. Si hablamos de que justamente, ¿no? La innovación tiene que ver con esto de lo que podemos conocer, ¿no? La innovación disruptiva, ¿dónde está? O sea, ¿qué es lo que genera la disrupción si también tiene que ser conocido para que se entienda? Yo diría que la innovación disruptiva es precisamente el momento en el que se corre el umbral, el momento, el movimiento, el producto, la solución que mueve el umbral hacia adelante, aquella que está justo en el límite, la que es realmente novedosa, pero que es lo suficientemente conocida como para que yo lo pueda adoptar, que es lo suficientemente útil, que está lo suficientemente conectada como para que lo pueda adoptar. Y en general esas innovaciones son las que provocan el surgimiento de nuevas categorías de producto. Ricardo al principio también hablaba de esto no es un colectivo, esto no es un auto, es otra cosa, o el iPhone que no es un teléfono, que no es, el no es tal cosa, pero es tal otra, y tratar de colocar una nueva categoría o de crear una nueva categoría es parte de un juego de disrupción. Cuando necesito un nombre nuevo para denominar esa solución es porque estoy muy cerca de ese umbral maya, porque ya me estoy separando de lo conocido. Un ejemplo que yo pongo muchas veces y que precisamente para hablar de esto es el container. El container de los barcos es una categoría nueva y sin embargo en términos tecnológicos no tiene una gran disrupción. Lo que cambia es todo lo que provocó el concepto de contenedor como organizador de los envíos y como estructura de eficiencia de todo lo que es el transporte transatlántico, ¿no? Y el impacto que tiene en el sistema de transporte. No es un ejemplo que para mí es súper interesante de cómo hay una disrupción sin que necesariamente esté basado en un desarrollo tecnológico de punta, súper elaborado. Son seis chapas dispuestas arriba de un barco, en forma de cubo largo. Es una caja de lata. Sí, tal cual.
Sí, mucho me hace pensar en esto cuando las startups, el Silicon Valley y todo eso se roba la disrupción y la innovación disruptiva, es cuando empiezan como las marcas que no decimos, afeitador, decimos Gillette, ¿viste? Empiezan a decir la uberización, la democratización, el acceso es cuando, en estos términos liminales, es cuando no tenemos tantas buenas palabras para describir lo que es que usamos como lo primero que salió para decir lo está uberizando, ¿viste? Y con eso abajo todo un Claro, concepto que claro. lo sepulta y dice, bueno, ganó esta palabra. Yo, de Total, hecho, total. ahora, mira, justo con el ejemplo que diste de los contenedores, yo mientras te escuchaba pensaba, ¿cuál es el lugar de la tecnología? ¿No? Y ahora que encima Ricardo mencionó Silicon Valley, ¿no? Porque uno está acostumbrado a pensar innovación, tecnología, pero la tecnología siempre es el driver de la innovación, o ¿tiene drivers la innovación, además de la motivación económica, que claramente? Y claramente la tecnología juega un rol importante. Ahora el punto es que esa tecnología tiene que tener una conexión con la entrega de valor en el conjunto de la solución que estoy desarrollando. Esto que decía Ricardo, de que el container al final son 6 chapas unidas de una determinada manera y ahí en términos tecnológicos no hay un salto muy grande. eh, y muchas veces asociamos la innovación con innovación tecnológica porque uno de los motores de ese cambio, de esa, digamos, mejora evolutiva de los productos es precisamente el desarrollo de tecnología. La incorporación de nuevas tecnologías a soluciones que ya existen es una herramienta para innovar. Ahora, esto que antes hacía de manera manual, por ejemplo, moler café con un molinillo manual y una manivela, ahora lo motorizo con un motor eléctrico y ahora lo controlo con una aplicación porque tengo una integración digital y puedo darle velocidades y gradaciones que antes de manera analógica no podía hacer. Y cada uno de esos saltitos, que son mejoras incrementales de producto, son posibles por la incorporación de tecnología, pero el desarrollo tecnológico en sí mismo no se puede considerar innovación porque yo necesito aplicar esa tecnología en una solución y que esa solución además sea adoptada. Y esa es la explicación de por qué hay muchos desarrollos tecnológicos, por ejemplo, que son patentados o patentables, pero que después no se transforman en productos que llegan al mercado, porque la tecnología, ya tenemos la capacidad tecnológica para entregar la solución, pero esa tecnología todavía no es lo suficientemente adecuada para incorporarse en una solución determinada. Entonces, un driver es la tecnología. Otro driver tiene que ver con las necesidades dinámicas de las personas, es decir, qué cosas la sociedad necesita para cumplir con sus misiones y con sus tareas y sus actividades, y cómo toma de ese reservorio de tecnologías aquellas que les resultan más adecuadas. Al final hay alguien que cataliza en una solución una tecnología que obviamente ya existe, que tiene cierta estabilidad, con un modelo organizacional, de negocio, social, operativo, el modelo que quieras, para hacer viable esa solución de manera que otros la puedan usar. Y ese que otros la puedan usar también tiene que ver con un concepto que en economía de la innovación son las capacidades de absorción. ¿Qué capacidad tiene el adoptante de entender esta solución tecnológica y aplicarlo en el proceso que lo tiene que aplicar? Si la tecnología es muy elaborada, muy compleja, muy disruptiva, necesito capacidades también complejas para usar esa tecnología. No cualquiera puede entender cómo se usa. Y si quieren lo llevamos ahora al ejemplo de la inteligencia artificial para poder hacer un uso efectivo, eficiente, potente de la inteligencia artificial, tenés que conocer el modelo, tenés que entender cómo funcionan, tenés que saber cuáles son las limitaciones, y eso no lo puede hacer cualquiera. ¿Cuáles herramientas son las que se adoptan? Las que empaquetan esa solución de una manera que un usuario cualquiera las puede usar, que es el chat GTP, un navegador al que le hago preguntas y que me devuelve cosas. Y ese no es
el mejor uso, si se quiere, de la tecnología o el uso más disruptivo de la tecnología, pero sí es el más adoptable y es en donde vemos la innovación también. Sí, es como el canal, ¿no? Me hace acordar el ejemplo de en África, agricultores africanos que habían descubierto que hacer transacciones y marketplace montados por SMS, que es una tecnología que te digo que está como de modé, pero la habían adoptado a lo largo y ancho de no sé cuántos países y es como al final el canal termina siendo el driver y lo que hablábamos antes también, ¿no? ¿Quiénes son los que lo impulsan? Y un poco es la búsqueda de eficiencia, ¿viste? Porque antes nadie necesitaba un iPhone, de repente todos tienen un iPhone y de repente, inmediatamente, ¿qué es lo que necesitan? Más conectividad. O inmediatamente, ¿qué es lo que necesitan? Mejores Claro. baterías. ¿Qué es lo que mejor necesitan? Pantalla con más resolución. Entonces son necesidades no descubiertas, digámoslo, pero es lo que a mí me gusta decir que es como que el horizonte más allá, nunca se cruza, siempre está allá adelante, allá adelante, allá adelante, porque lo vamos empujando todo el tiempo con las cuestiones innatas del ser humano de, no sé si es disconformidad, inconformidad, no sé cómo eso se mide en términos del futuro, ¿no? Sí, yo, hablando de los vehículos, por ahí, y esto de la frontera, de lo tecnológico, la adopción, los modelos de inteligencia artificial existían y existían hace un montón. Lo que pasa es que hasta que alguien le hace ¿cómo se llama? OpenAI, no vino y le puso una interfaz de chat, no explotó. ¿Por qué? Porque estaba reservado para los técnicos. Cuando vos puedes interactuar con lenguaje natural de una manera totalmente intuitiva, que es un chat, ¿sí? Entonces ahí es cuando explota. Pero no es que OpenAI inventó la inteligencia artificial, eso ya existía. Lo que pasa es que lo masificó. Y eso es ¿cómo se llama? No me sale ahora el nombre del libro, que habla del gap entre los primeros, entre los early adopters y el mercado masivo. El- la- la- Alguien lo va a Sí, saber, de creo que chat. ustedes no lo van a saber. Sí, sí. Eso, Que eso, eso, el chasm. exactamente. Eso. El punto es ahí también que para que una tecnología o un desarrollo, no hablemos solo de tecnología, sino un desarrollo, una innovación, ¿no? En este concepto de lo nuevo, sea utilizable por un público más abierto, por la generalidad, digamos, de los usuarios, necesitamos bajarle la complejidad al entendimiento y al manejo de ese desarrollo. Entonces, lógicamente, al principio el manejo va a estar limitado a un grupo de personas que son las que conocen o que pueden decodificar, que pueden traducir algunas características de esas soluciones en un modelo accionable desde su conocimiento. En la medida que eso se va empaquetando o se va difundiendo o va haciéndose más accesible, también por costo podría ser, porque quizás al principio operar sobre los modelos de vuelta de inteligencia artificial era más costoso porque tenés que acceder a determinados servidores y tiene como todo un mecanismo para entrar en ese juego que se va haciendo más accesible con el tiempo. Voy facilitando, voy aceitando la llegada de esa solución a un público más abierto. Hay un montón de otras trabas también en esa adopción, que no son solamente el costo o la complejidad de la tecnología, y a veces tiene que ver precisamente con las escalas de problema. Hay un montón de soluciones que son súper potentes, que son accesibles, pero que atienden problemas muy específicos. Entonces nunca van a ser masivas, nunca van a ser soluciones totalmente extendidas en términos de alcance, porque aplican a cosas muy específicas o a situaciones muy particulares. El punto es que esas mismas innovaciones muchas veces derivan en otras versiones menos sofisticadas, menos complejas, menos difíciles de entender, que son más útiles para otras actividades. Y esto es bastante típico, que hay tecnologías que son disruptivas y que después derivan en un montón de frentes y de soluciones diferentes que están basadas en la misma lógica o en los mismos componentes tecnológicos, pero alterados. Otro ejemplo que poníamos muchas veces, o cuando hablábamos en la previa también, era el MP3, el formato MP3 que Ricardo también mencionó del iPod, no, perdón, Sol, vos dijiste lo del iPod. Para poder llegar a ese tipo de soluciones y deshacernos, por decirlo así, de la dependencia del soporte,
teníamos que necesariamente cambiar de formato de compresión de un archivo de audio. Pero ese formato existe desde los 80, no es Sí, algo sí. nuevo. Pero ahí, en todo lo que mencionás, a mí siempre me sale que es, a veces el negocio, primero, de las 30 cosas que pensé mientras hablabas, hay algo que lo que estaba mencionando es como en la jerga startupera que se dice el pivoteo. Es como, che, venía para acá, de repente, uy, y con el 80% de lo que hice, me enfoqué en otro mercado, otro nicho, ¿verdad? Pero al final, y vuelvo a lo que quería decir al principio, es todo está driveado por el negocio, al final del día. Porque pivoteaste porque no le encontraste la vuelta, no estás facturando, los inversores te dijeron, vamos para allá, es un mercado más, es más un océano azul. Pero hay mucho que viene como driveado por el mercado y a veces, sin esa inversión del mercado, no hace esos leapfrogs, ¿viste? Eh, esos saltos cuánticos porque a fuerza, a ver, ChatGPT se entrenó, costó un montón de guita entrenar ChatGPT con todo el texto disponible del mundo. Y eso hasta que no vino alguien y puso la torta para que los servers existan y se haga esa locura, no íbamos a tener una semejante innovación. Entonces, para mí es como que al final del día el mercado termina siendo Papá Noel, ¿viste? Son los padres, son los viejos. Porque hay cosas muy buenas que solo una guita muy fuerte de fondo puede hacer que esa barrera se rompa y ese horizonte se acerque un poquito para después volver a alejarse. Porque si no me quedo con ejemplos como en la blockchain, que cuando explicaba la blockchain en su momento era como, yo la escribía como, es como internet en los 90. Para algunos, complicado, poner un cable, marcar un teléfono, escuchar un ruido, conexión lenta, internet, ¿qué es internet? Y blockchain hasta hace poco tenía más o menos como esa forma, ¿viste? Como complejo. Y sigue siendo medio, hay cosas, las tokenizaciones y demás, pero no es algo que diga, che, yo no tengo blockchain en mi teléfono para todos los días de mi vida, ¿viste? Entonces, y ahí es donde para mí hay parte de guita, plata, dinero, contactos y demás, son los que terminan haciendo esa adopción cultural, que es lo que le falta como para decir, bueno, esto es masivo, ¿viste? Pero de a rato siento que hay algunas innovaciones orgánicas, hay otras que están muy driveadas por la plata. Yo creo que no sabría distinguir en dónde entran unas y dónde entran otras, ¿no? Para mí es como ámbito académico y después el otro es el ámbito del negocio, ¿no? Pasa que es como un círculo o vicioso o que se retroalimenta, porque Sí, toda esa plata que gastó la universidad en desarrollar, no sé, el GPS, ¿no? Tenemos que monetizarla porque tenemos que seguir pagándole a los científicos, entonces es como todo un círculo. Para mí siempre, o sea, además de las necesidades son tal vez lo que hacen que alguien quiera pensar en otras soluciones, pero el driver siempre es económico. mm. O el driver a veces es justamente la búsqueda de eficiencia, entonces cómo podemos hacer para que esto sea más rápido, más barato y nada, nos Bueno, ahorramos. esa es otra. La innovación por eficiencia es. A ver, hace rato no hay una guerra mundial y por suerte que no la haya, como para que nos trae grandes, grandes breakthroughs de cosas nuevas, ¿viste? Internet se la debemos a la Segunda Guerra Mundial casi. Entonces, ¿de dónde vienen esos drivers no militares? Pregunta para Paulín. Ahí hay muchas cosas. Esto que vos decías tiene que ver con la última parte del concepto de innovación. Digamos, la primera parte, que es crear una solución novedosa, hay un montón de procesos que están orientados a eso, ¿no? A crear soluciones novedosas. Pero la novedad no es una condición suficiente para la innovación. Tengo que tener algún grado de novedad, esto del umbral Maya, ¿no? Tiene que estar avanzado, tiene que ser novedoso, tiene que traerme un beneficio adicional a lo que ya existe para motivarme a adoptarlo, pero por otro lado tiene que haber una pata que es cómo lo haces viable y sostenible en el tiempo, cómo esta solución que vos me proponés es algo que yo voy a poder usar durante mucho tiempo. Yo, una organización, una persona, un grupo, etcétera, etcétera. Pero, ¿de qué manera puedo comprar en el sentido, no en el sentido comercial, sino en el sentido de la adopción? ¿Cómo puedo hacerme de esta solución y usar esta solución en el tiempo? Y creo que ahí es donde está lo que vos decías, Ricardo, del negocio como uno de los vectores clave, porque el negocio lo que hace es hacer económicamente sostenible la entrega de valor de una solución determinada.
y crear el ciclo en el cual yo puedo acceder a esa solución sin tener que crearla yo. El origen del ser humano es la creación de artefactos, la creación de tecnología, por eso somos humanos. Y en teoría, todos tenemos la capacidad de crear las soluciones que necesitamos para sobrevivir. Ahora, en la práctica, como estamos rodeados, como nuestro mundo es un mundo artificial, y como los sistemas sociales también van estableciendo roles y funciones para las personas dentro de una organización, no hacemos todo, ya no hacemos todo lo que necesitamos y empezamos a depender más de esas tecnologías para ser más eficientes, para ser más efectivos, para hacer más cosas, para ser más productivos, para entretenernos más fácilmente. Digo, eso que antes, volvamos al entretenimiento, implicaba, no sé, sacar una entrada al cine para ir a ver una película, después pasó a ser, voy a alquilar un VHS al videoclub, después encontré una plataforma en la que puedo ver esas películas o esas series sin moverme de mi casa y al final la tecnología es un habilitador de una expectativa de las personas que es invertir menos tiempo y menos esfuerzo en lograr un determinado resultado, que en este caso sería disfrutar de un producto cultural como es el cine. Se reemplazan, que esa es la otra discusión, desde la teoría de la innovación, la teoría evolucionista dice una tecnología reemplaza a las anteriores, ¿no? Schumpeter decía la destruye, es la destrucción creativa que la que motoriza la innovación, porque una tecnología nueva o una solución nueva reemplaza a las anteriores, las desplaza, las hace obsoletas y se posiciona como la nueva solución. En algunos casos eso es real, en algunos casos no existen más productos que existían hace 15, 20 años. Por ejemplo, no sé, el teléfono de línea está desapareciendo, ¿no? Estamos usando cada vez más comunicaciones digitales. Pero en otros casos no lo reemplaza, es simplemente una opción más para acceder a un mismo producto o a una misma categoría de producto. Y Sí, no necesitamos. es un poco la cuestión el problema-solución, ¿no? A veces me hace acordar los cientos de veces de las compañías que quieren meter tecnología a fuerza de bruta y que te dicen, no, no, ahora los técnicos no se comunican más con radio, ¿viste? Con el coso, porque le vamos a meter un headset con el no sé qué, con las gafas del Google Glass y ahí se van a comunicar y, ¿viste? Y están re embalados con eso y de repente lo tiran toda la mierda porque dicen, no, se le acaba la batería, tiene un montón de colaterales que no los esperábamos en Field, ¿viste? Usándolo y de repente dame esto que tiene anda pila, un radio de 500 metros, la torre está ahí, o sea, es costo hundido directamente. Pero creo que también todo eso es necesario, ¿no? Con esto de cuando mencionaba lo de los anteojos de realidad aumentada, me acuerdo cuando salió el proyecto Google Glass, o el proyecto X, creo que se llamaba, algo así, que me acuerdo el debate que se armó en ese momento, era, ¿a vos te gustaría que esté todo el día con el teléfono apuntándote y hablándote? O sea, salieron los Ray-Ban, todo el mundo está con el celu en la mano como una cuestión como si fuera un holter o algo un marcapaso que si no lo tengo prendido y no tengo el celu en la mano me voy a morir. Y eso ya está sucediendo, entonces es como que todas hay cuestiones culturales que se barren, se barren, se barren, y en la última Google I.O. salieron presentando el proyecto del Google Glass, recontra revampeado, pero con el Astra metido adentro, que es ChatGPT con cámara, por así decirlo, es Gemini con cámara, donde yo puedo hablar y hacer un montón de cosas con Gemini, y una inteligencia recontra no generalista, pero recibe varios inputs, digámoslo de alguna manera. Entonces, hay como, no me gusta mucho, pero sí, las curvas de innovación, la de Gartner, viste, que es como que arranca prometedora, después cae, esto es una basofia, y de repente va para arriba, y cuando te diste vuelta, después de 15 años, de repente están facturando como locos, sin hacer marketing, sin hacer nada, porque encontraron un nicho hermoso y están ahí posicionándose. Es dificilísima esa tarea, ¿no? Cuando nos toca desarrollar productos, sean digitales o de otra índole. Yo, justo en eso, en esa nota, quiero abrir una puertita del costado. Porque hablamos de esto, ¿no? De desarrollo de productos, hablamos de la innovación, de lo disruptivo, pero también
toda la innovación viene de algo, nadie inventa nada, o sea, creo, no sé, Paulina sabrá si alguna innovación que vino realmente de la nada. Todo se basa en algo que hubo antes, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente disruptivo? Y ya sé que lo hablamos, ¿no? Pero pensando en esto de si todo se basa en algo anterior, ¿cómo es que es esta cosa entre la disrupción, lo totalmente novedoso y lo que ya existía? ¿No? Son por ahí cosas, como decíamos antes, que te movieron de repente, en vez de moverte la frontera un poquito, te la movieron 5 pasos. En general hablamos de disrupción, convengamos que ya de entrada son categorías graduales. Vos la novedad la medís en términos de diferencia respecto de lo que existe. Entonces, al medir ese grado de novedad con ese criterio, siempre vas a encontrar niveles de novedad. Algo poco novedoso, bastante novedoso, muy novedoso, extremadamente novedoso. Y a lo extremadamente novedoso podríamos llamarlo disruptivo, pero también tenemos que entender si estamos hablando de una disrupción exclusivamente en términos de novedad o una disrupción en términos de innovación, porque son dos cosas distintas. La disrupción en términos de innovación la medimos por el efecto que logra esa innovación, por la capacidad de cambiar las pautas de funcionamiento de los sistemas en donde se inserta esa innovación. Y antes Ricardo también hablaba de esta idea de la uberización de las cosas, y eso es un indicador también de disrupción, que más allá de ponerle nombre a la categoría, que es el Uber-like business, ¿no? Es un negocio como si fuera, o el Tinder-like business, que es también categorías que se suelen usar para hablar de estas nuevas alternativas, lo que te está mostrando es que ese tipo de iniciativas modificó la manera en la que se establece una relación entre empresa o negocio, tecnología y destinatarios o personas usuarias de esos beneficios de valor, destinatarios del valor. Cuando se modifica esa estructura de funcionamiento es donde podemos ver la disrupción. Pero fíjate que hay un delay entre que yo lanzo la iniciativa y el momento en el que puedo observar esa diferencia, porque necesito tiempo de uso, de adopción, de entender la escala. Hubo un montón de cosas que técnicamente no son tan disruptivas y sin embargo modifican la manera en la que hacemos las cosas. Voy a poner un ejemplo medio obvio, pero la electricidad, bueno, es disruptiva porque es una tecnología que provocó un montón de otros desarrollos, de otras soluciones que están basadas en esa tecnología. Internet es una disrupción, cambia por completo el modelo de comunicación y de relacionamiento entre personas y organizaciones. De vuelta, el efecto es disruptivo, no solo puedo ver la disrupción en la tecnología, que es qué tanto me alejo, o de la solución, qué tanto me alejo de lo conocido, que sería el umbral maya, qué tan cerca estoy del umbral maya o cuánto me pasé del umbral maya, sino también cuál es el efecto, cuál es el impacto que genera esta solución en el contexto en donde se inserta, que ese es el otro indicador de disrupción. Sí. A ver, y de acá dos cosas. Primero, vos decías que es una cuestión de grados, ¿no? ¿Qué tan disruptivo es? ¿Hay una escala, digamos, científica o técnica o es más convención y subjetivo? Es más una convención, porque no hay manera de medir la innovación. La novedad es un concepto relativo. La novedad es algo que se mide en función de lo que existe. Y como eso está todo el tiempo moviéndose, porque todo el tiempo hay cosas nuevas, hay soluciones, propuestas, ideas, imágenes nuevas, es muy difícil establecer una métrica concreta de qué tan nuevo es eso. Sí hay criterios, sí hay alguna señal de salto, se llama de salto creativo entre una cosa y la otra, pero es más bien un sí-no. Es un blanco-negro, 0 y 1. ¿Existe o no existe ese salto creativo?
Después, todo lo demás son consensos que se establecen para poder hacer mediciones. De hecho, hay una gran parte de la teoría de la innovación está basada en la idea de medir la innovación, de medir los grados de innovación, el nivel de innovación de un país, el grado de innovación de una compañía, etcétera, etcétera, que de vuelta es una especie de utopía. ¿Nos sirve para qué? Nos sirve para conocer más, para encontrar abordajes que nos ayuden a ejecutar esos procesos de innovación, pero en sí mismo no tiene valor esa métrica, porque lo único que hace es indicarnos qué tan probable es que tengamos éxito en el proceso. Sí, y que de ¿Sí, vuelta, todos? en el ámbito de la realidad real, si no te lo adoptan porque le pifiaste o te recontrasesgaste en la toma de decisión, chau, te metiste toda métrica y Exactamente, o sea, podés ser súper, y de hecho es una de las cosas que se habla, ¿no? Estoy adelantado a mi tiempo, es como que tiré una cosa que es demasiado disruptiva y entonces no voy a lograr conectar con este mercado. Y pasa esto que decías también, Ricardo, antes de 15 años después la termina pegando esa tecnología o esa solución porque se acomodó todo. Pero también es cierto que esta misma idea de la disrupción, esto del umbral maya y de la propuesta de los productos que están en el borde, que como empezaba también la charla, empiezan a crear familiaridad tecnológica, ese concepto que hablábamos al principio, ¿no? Yo no solo conozco las cosas que experimento por mis propios medios y los productos que tengo disponibles, sino que también conozco a partir de las imágenes y de los discursos que me proponen las organizaciones. Entonces, esta idea de provocar, de proponer un producto que está más allá del umbral, que está fuera de lo aceptable en términos del umbral maya, también es útil en términos de construir imágenes de futuro, en crear una familiaridad tecnológica con cosas que no existen para poder proponer cosas que no podrían ser aceptadas si yo primero no te moví la zanahoria 10 metros más allá. Para, no sé si quiero cerrar, ¿no? Pero hablamos de, hasta ahora estuvimos adelante, no estuvimos en el futuro. ¿Qué, con todo esto que nos contaste, con todo esto que estuvimos hablando, qué podemos hacer hoy? ¿Cómo, o sea, todo esto que nos contaste, ¿para qué nos sirve? ¿Cómo lo podemos usar hoy? ¿No? O sea, lo primero que se me ocurre es, bueno, los tres horizontes de innovación. Entonces, el primer horizonte, que es el hoy, ¿no? O el horizonte inmediato. ¿Cómo todo esto de los futuros y de los umbrales? ¿Qué hago con todo esto hoy? Te diría que hay como dos movimientos que son posibles en esa lógica. Una es moverme desde el hoy hacia el futuro, que es más la lógica del negocio comercial, es cómo evoluciono las soluciones para mantener vigente mi negocio, para ser más redituable, para atender mejor a determinados mercados, a posicionarme como un competidor líder, etcétera, etcétera, que es el movimiento del hoy hacia el futuro, en donde este análisis de las imágenes de futuros que tenemos, de las tendencias que vemos que se pueden dibujar, de ciertas señales del comportamiento de las personas y de los modelos sociales, etcétera, me pueden ayudar a pensar para dónde estamos yendo como civilización, como mundo, y qué cosas podría proponer desde el hoy que estén conectadas con mis capacidades tecnológicas, con mis habilidades de negocios, con mi expertise como oferente de soluciones. Ese es un camino, que es el camino de la innovación asociada con el mercado y con la cuestión de la solución inmediata de problemas, ir poniendo, como quien diría, baldosas en un piso embarrado para que la gente pueda seguir transitando en ese piso e ir avanzando hacia ese futuro. Y hay otro movimiento que es del futuro hacia el presente, que es distinto, es más, si se quiere, disruptivo, pero no disruptivo en el sentido del efecto, sino
en el modelo incluso de negocios, en donde nos cuestionamos lo que nosotros hacemos, descartamos, digamos, no pensamos en nuestras capacidades, sino pensamos primero en el futuro que queremos, el futuro que imaginamos, y podemos crear imágenes de futuro que después se pueden conectar con el negocio actual. Esos dos movimientos tienen metodologías asociadas o tienen herramientas para trabajar una cosa o la otra. En la innovación tenemos un montón de herramientas de gestión de la innovación, del armado de los portafolios, de la visualización de futuros tecnológicos inmediatos, las curvas de análisis de tendencias sociales, tecnológicas, etc. Hay un montón de cosas que podemos organizar y traccionar hacia un sistema de gestión de la innovación que nos vaya ayudando a poner esas baldosas y a ir avanzando en ese terreno embarrado. Pero también hay metodologías, que es lo que hace un par de años se empezó a llamar el diseño de futuros o la perspectiva estratégica, que es cómo nos planteamos futuros para discutir hacia dónde, cuáles son las direcciones que queremos transitar. Las grandes empresas tecnológicas ya lo hacen. Las grandes empresas, los líderes de los mercados ya lo están haciendo, están discutiendo cómo va a ser el futuro. Y me atrevo a decir que también hay un componente, si se quiere, político en ese planteo del futuro, porque es el futuro que a mí me conviene como organización, que a mí me conviene como actor en este sistema, y te voy de alguna forma orientando o creando la imagen de que ese es el camino y hacia allá vamos y que eso es inevitable y que yo te puedo ayudar a llegar a ese futuro. Entonces hay también una operación de influencia en la creación de ese futuro. ¿Quiénes lo crean? Y la verdad que lo crean un montón de actores distintos en el diseño o en las áreas de diseño. Hay artefactos específicos de diseño de futuros, como el diseño crítico, el diseño ficción, los manuales de futuro. Digo, hay cosas que nosotros creamos con la idea de presentar estas imágenes de futuro, estas ideas de futuro, que pueden tener un sentido más crítico, de discutir, ¿es esto lo que queremos? ¿Es allá hacia donde estamos yendo? ¿Podemos evitarlo? Y ese pensar primero el futuro para actuar en el presente puede ser una herramienta de contratendencia. Yo veo un futuro catastrófico, veo un futuro que no es deseable, que es temido, y tengo que accionar, pero para poder hacer consciente ese peligro, ese riesgo del futuro, tengo que hacerlo tangible. Y de vuelta vuelvo a esa familiaridad tecnológica. Tengo que mostrar esto de una manera que sea impactante. Tengo que influenciar políticamente en las personas para que actuemos todos en contra de ese futuro que no existe, igual que el optimista no existe, pero que nosotros estamos viendo como una posibilidad. Entonces ahí, nada, eso, hay herramientas para cada una de las variantes y de los caminos posibles en los que nos podemos apoyar para trabajar en esos futuros. Me hace acordar a tu charla del año pasado, 2024, en Nerdearla, que vamos a dejar el link, obviamente, por acá, que habla dice, robándole al futuro, era una cosa así, ¿no? Que cómo la ciencia ficción nos influye de alguna manera u otra, que creo que es el artefacto más noble que podemos crear con la imaginación, es muy barato y ya casi que tenés un producto, digamos. Donde un poco pensé que ibas a ir por ese lado, es para explicar los tres horizontes, viste, el inmediato, y que las tres curvas. Por ahí lo dejamos más para ver en el video, pero ahí es una de las herramientas más que preguntaba Sol, ¿no? Em, pero a lo que iba era a estas cuestiones de... Uy, se me puse en blanco, esto después lo edito. No, me fui con la presentación de Nerdearla mal. A mí lo que... Bueno, primero me mataste con el manual de futuro. Eso me mató. Pero
cuando dijiste perspectiva estratégica o diseño de futuros, ¿no? Ahí está, es un ejemplo clarísimo de cómo hacer las cosas asequibles, en este caso desde el lenguaje, ¿no? Antes decíamos hacerlo asequible desde la operación cuando hablamos de ChatGPT, ahora hacerlo asequible desde el lenguaje, porque vos decís perspectiva estratégica y decís en qué libro está. Ahora vos decís Claro. diseño de futuros, ok, igual suena medio esotérico, pero no tanto, cuando vos decís, y es ponernos a pensar en qué podría pasar, todo lo podemos hacer, ¿no? Entonces Claro. es un tema de branding, ¿no? Un poco bueno, o de asequibilidad. El branding también ayuda, es Sí, parte de eso, ¿no? en alguna manera también siento que es Black Mirror, ¿no? Eh, con ganas, te doy un mes y un capítulo de Black Mirror bien copado sacás. O sea, Bueno, pero es fantástico. Yo, Eso, a mí siempre me fascina la conexión que hay. Hay muchísimas conexiones entre la ciencia ficción y esa imagen de futuro que tenemos, ¿no? La ciencia ficción es ficción. Es ficción, no es real, no existe. Es algo, es una imagen que alguien crea en nuestra cabeza con determinados estímulos que pueden ser literarios, audiovisuales o digo, con algún criterio. Hay cómics que trabajan con esto, de crear una imagen de futuro que es interesante y que tiene como objetivo central el entretenimiento. La ciencia ficción lo que tiene es que incorpora componentes que son tecnológicos o científicos en el argumento de esa ficción, ¿no? Si no es 100% ficción, si estamos hablando de cosas totalmente voladas, es solo ficción, no hay ciencia, pero hay componentes científicos en esa ficción. Y en esa rama, podríamos decir, Julio Verne es un gran escritor de ciencia ficción y nosotros debemos la imagen, por ejemplo, de la exploración subacuática a 10.000 leguas de viaje submarino, que crean la idea de que el hombre puede vivir abajo del agua en un artefacto que es un submarino. Ahora, ¿el submarino es parecido a lo que Julio Verne describía en el libro? Probablemente no, pero hacemos accesible la idea de submarino, el concepto de submarino, el concepto de nave abajo del agua. Eh, y está muy cerca, entonces el arte, que es también uno de los límites y la discusión eterna de si el diseño es arte o ciencia, no es 0 y 1. Hay límites difusos entre el arte, el diseño y la ciencia. Depende cómo nos movamos, y lo mismo con estos artefactos de futuro. Un producto, una propuesta, un prototipo, es una primera imagen de futuro, de un futuro inmediato, de algo que puede funcionar mañana, de algo que puede funcionar el año que viene, pero no existe. Lo estoy es como creando. el concept design, ¿viste? Que El algunas marcas concept van design. y que decís, ¿y cuándo me vas a vender esto? Exactamente, en moda, la presentación de colección, que se hace 2 veces por año con los inicios de las temporadas, es una presentación que suele ser conceptual, que lo que quiere es posicionar una visión de la moda. Pero después esos vestidos, esa indumentaria que se presenta en la colección, no es algo que se va a vender, no es algo que yo voy a ir a una tienda y lo voy a conseguir en la tienda. Pero lo que me venden primero es un concepto y después la colección que yo consigo en la calle está del otro lado del umbral maya. El concepto traspasa el umbral maya y la colección Pret-a-Porter está del lado asequible del umbral maya. Entonces, de alguna forma, con el juego de esas dos cosas, voy moviendo el umbral, voy cambiando ese horizonte, en lugar de la zanahoria, la utopía. Y ahí también, de vuelta, vuelvo con todo esto, pero porque hay una frase de Galeano que es súper interesante, que la utopía se va moviendo a medida que nosotros nos movemos porque esperamos cosas nuevas todo el tiempo. Y la utilidad de la utopía es precisamente esa, movernos, modificar el entorno. Y eso vale también para el umbral maya y los horizontes de la innovación. Esos horizontes están todo el tiempo moviéndose con nosotros. wow, estamos, no sé, tanto para pensar. Sí, 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 sí. Es, es una, es una difícil tarea lidiar con personas del presente, porque al final del día tenés que hacer para alguien lo que tenés que hacer, pero ir a solucionar un problema del futuro y alinear a la persona con ese, viste, que no es un onboarding y nada más,
Eso son otras cuestiones. Creo que es todo Quiero un decir otra arte. que puede sonar polémica, que es que los problemas de los futuros tampoco existen. Los problemas del futuro son conceptualizaciones que nosotros construimos de lo que creemos que puede o que debe pasar en el futuro, pero tampoco existe. Entonces, es un poco un juego de ficciones, una ficción sobre esos escenarios de futuro y una ficción sobre las soluciones en esos escenarios de futuro. Mm. Eh, O Ok, a veces, voy a dejar de usar la frase problema para el caído del futuro. Cuando dejo algo a medio serio, bueno, problema del caído del futuro, o sea, eso no, es ficción total. Me tengo que dejar de mentir a mí mismo. en realidad a veces, o sea, tal vez no es una ficción, algo que uno piensa del futuro, pero a veces son proyecciones y cuando uno proyecta, o sea, Mm, es proyección en función de la situación actual, proyectas eso en el futuro y a veces no termina ocurriendo. Lo primero que se me ocurre es hasta hace un tiempo era una preocupación la agricultura y cómo íbamos, la alimentación mundial con una población que iba creciendo y ahora estamos todos hablando de la contracción y de qué vamos a hacer con tantas escuelas, bueno, entre comillas, ¿no? ¿Y qué va a hacer Corea? Claro, exacto. Entonces, como cuando, igual eso es otro tema aparte, ¿no? De este libro que nunca me acuerdo el nombre, pero que me acuerdo que al principio de todo dicen que uno suele pensar en el futuro con los parámetros del hoy cuando el futuro no tiene parámetros, va a ocurrir con los parámetros con lo que vaya a ocurrir. Entonces, también eso, ¿no? Desde el pensar en el futuro con los parámetros del hoy, porque cuando llegue ese futuro vas a tener otros parámetros. Sí. No, hay una regla de la prospectiva precisamente que tiene que ver con eso. El futuro, hay un futurista, así se llama la gente que se dedica a estudiar el futuro, que se llama Jim Dator, y él planteó unas leyes, no importa cuáles son todas, pero la primera es esa, el futuro no se puede predecir porque el futuro no existe. No puedo predecir algo que no existe. Entonces, lo que sí puedo hacer con ese futuro es imaginar, explorar, intentar arrimar el bochín, referencia a Argentina, intentar acercarme a una imagen de futuro con herramientas del presente. ¿Cuál es la proyección? Que es lo que mencionaba Sol, es una herramienta que es tratar de extender las condiciones actuales en función de un escenario de ocurrencia. Es cómo sería el futuro si todo sigue más o menos como está siendo hasta ahora. Miro el pasado, miro el presente, dónde estaba antes, dónde estoy hoy, dónde me lleva esa línea de proyección hacia el futuro si más o menos las cosas siguen el mismo patrón. Pero ese supuesto es súper fuerte, que es más o menos sigue el mismo patrón. ¿Qué significa que más o menos siga el mismo patrón? ¿Qué significa que todo se mantenga igual? Y no lo sabemos, porque pueden pasar un montón de cosas, Claro. desde guerras, que hablaba Ricardo antes, la pandemia, evoluciones tecnológicas, saltos disruptivos en posiciones geopolíticas. Pueden haber un montón de cosas que modifican esa manera, ese contexto. Claro. Entonces, lo único que podemos hacer son aproximaciones para ese futuro con el objetivo de discutir si esto es deseable, si esto es preferible, si esto es realista o es un bolazo que se nos ocurrió. Ujú. También bajándolo a la tierra y a los negocios es tener un plan A y un plan B frente a una cosa. Porque ahora que hablaba de geopolítica, ayer hablaba, no me acuerdo con quién, que el CEO de BYD, los autos chinos, de repente empezó a decir que van a empezar a trabajar o que ya están trabajando con baterías de sal, Sodio. me sale, de Sodio. sodio. Sí, se viene. Entonces, bueno, y eso saca a Chile, Argentina, Bolivia de todo el mercado del litio. Ahora el mercado del litio ya no va a ser el mercado en crecimiento, que es en lo que muchas proyecciones a nivel país, a nivel, digamos, industrial se basan, ¿no? Y ahora el sodio. Entonces, como que esas cosas también, ¿no? Cambian también proyecciones geopolíticas. El mundo se Entre otras mueve. cosas. El mundo se mueve y se Sí. mueve en direcciones que no están coordinadas, que no van todas para el mismo lado. Y ese movimiento a veces genera continuidades y otras disrupciones. Y eso también es parte de
el desafío de pensar hacia el futuro. ¿Cómo gestiono la información en un escenario de absoluta incertidumbre? Porque no sé para dónde va a ir todo esto. Lo único que puedo hacer es estar atento y con herramientas para identificar esos cambios, identificar esas variaciones, identificar esas oportunidades que aparecen para accionar, que es el plan A, el plan B de los negocios, es Sí, qué pasa si pasa tal cosa, tal otra, sí, tal otra, bueno, estoy preparado. sí. Hoy por hoy, pleno 2025, el plan A, el plan B, el plan C, hasta la letra J más o menos, es meterle AI a lo que Así. tenemos. Claro. Entonces, ahí, no sé, no hay nadie haciéndonos los productos de Black Mirror en este momento, me parece. Están todos ocupados en otras cosas. Igual Em, vuelvo a traer esto, o sea, hablando de esto de Black Mirror y de ahí en todos lados, ¿no? Eh, Traigo una cosa que dijo Paulina hace ya varios ratos, que la innovación tiene que ver con la entrega de valor, ¿no? De hecho, ujú, yo suelo definir, cuando dijo eso, me acordé yo, la definición de innovación que suelo hacer es encontrar nuevas formas de entregar valor. Entonces, ahora bueno, le ponemos IA a todo, antes le poníamos UX a todo, ahora le ponemos IA a todo, es ver dónde agregamos valor, no poner IA por ponerla, sino ujú. innovación y valor. O sea, y esto también vuelve a traer la conversación respecto de negocio, respecto de la aplicabilidad, respecto de por cómo se va moviendo la innovación, ¿no? O sea, creo que lo que más rescato, una de las cosas por ahí más fundacionales de lo que es la innovación y el futuro es el valor. O sea, tiene que servir para algo, porque si no sirve para algo o si no se le ve el valor, la innovación no ocurre, no es adoptada, y no genera otras cadenas de valor, valga la redundancia. Totalmente. Bien, bueno, creo que si el que llegó hasta a este punto del podcast, primero que me mande un mail a rescatine@gmail.com, le voy a hacer llegar una pizza a la casa, porque si yo ya tengo el cerebro medio quemado, imagínate el que nos viene tratando de seguir. Em, para mí no deja de ser como un ámbito que no sé si todos los que están laburando hoy, de PM, diseñadores, UXer, puedan decir, "Bueno, ojalá pudiera laburar para el futuro y demás". Yo creo que no puede estar en la agenda de todo el mundo. Yo creo que sí tenés que estar atento si quieres estar fresco, pensar afuera de la caja, e ir en contra un poco de la norma. Si realmente te apasiona todo esto, yo creo que es un semejante contexto para ayudar a pensar un poquito distinto, para mí es una herramienta más en la caja de herramientas, porque te cambia un poquito la perspectiva saber que el futuro no está determinado y que todo puede salir para cualquier lado y que tenés que estar atento, tenés que saber pivotear y demás. Así que para mí es un tema que no se terminaría nunca. No podría no agotarse nunca, ¿no? Bueno, de hecho, mira todo el tiempo que llevamos hablando de eso. Claro, exactamente. Bueno, hemos llegado al futuro y el futuro dice que este Claro. episodio una hora después, se acaba. Muchísimas gracias, Paulina, por regalarnos tu tiempo varias veces en la semana, volcar todo tu conocimiento y hacer que todo siempre sea tan entretenido. Así que bueno, por lo menos de mi lado y el lado de Liminal, este súper agradecimiento por tu aporte. Primera invitada. Va a ¿Es quedar, va cierto? a quedar en los registros como la primera invitada de Liminal. Va a ¿Viste? ser Excelente. Paulina. Lo voy a poner en mi En do- currículum, primera invitada de Liminal, Sí. y les agradezco también la apertura siempre con Ricardo tenemos ya un vínculo de mensajes de WhatsApp sin saludarnos, diciendo, mira esto, mira lo otro, qué pensás de esto y qué pensás de lo otro, y creo que eso es algo, una sinergia que es súper interesante, entonces yo estoy súper agradecida de que me inviten a discutir cosas que a veces me cuelgo pensando, como ustedes también, y que me disparan cosas nuevas y siempre es interesante esto, intercambiar visiones, preguntas, Sí. Lo, dudas, lo más, inquietudes. lo más probable es que del otro lado esté escuchando a alguien con el mismo nivel de inquietud que nosotros tres y que esté ahí como, qué bueno, qué cebado. Así que, aunque sea 10 personas que estén hasta esta altura de la charla y estén cebadísimas, es
fantástico. No, pero esto lo Ojalá. vas a escuchar de post facto, entonces lo puedes pausar, seguir, pausar, seguir, pausar. Va a Sí, ser fácil, va a ser más fácil seguir con pausitas hasta el final. sí. Después nos tenemos que poner las pilas para todo lo que hablamos por ahí en el medio, de links, para que la gente se alimente. Así que bueno. Bueno, gracias Pau, gracias Sol. Este ha Gracias, sido Paulina. el cuarto capítulo. Y así Gracias. nos vamos. Bye bye.